Buenos días a todos, bienvenidos a otra sesión de Café con un Trader por parte de IG. Hoy tengo el gran placer de introducir a José Francisco López de Economipedia, que es el responsable de una gran página de recursos para inversores de hispanohablantes y traders que se quieren educar y formar en el ámbito económico y financiero. Entonces, José Francisco, en primer lugar, buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, nada, gracias a ti y a IG por invitarme. Fenomenal, fenomenal. Pues bueno, la idea con estas charlas es siempre tener una idea de la visión tuya de mercados y de la economía y cómo van las cosas en general. Pero Mm. primero, pues bueno, quería saber una cosa fundamental e importante, ya que estamos en Café con un Trader, es saber cómo tomas tú el café. Sí, pues fíjate, a mí me gusta, cuando me gusta el café o cuando me fío del sitio al que voy, me gusta tomarlo solo. Sí, Aunque normalmente casi siempre suelo tomar cortado, ¿no? Pero cuando estoy seguro de que el café que me van a servir es bueno, pido solo, café solo. ya, ya, eres mi hombre. Yo solo o americano. Sí. Jamás con leche y jamás con leche después de comer. Yo creo que si hay algún italiano escuchando, entenderá lo que yo le estoy diciendo. Así que bueno, la pregunta importante ya la hemos hecho y bueno, quería saber un poco de ti, de cómo empezaste en la bolsa, cómo llegaste a los mercados financieros. Sí. Pues mira, yo empecé hace 10 años. Yo tenía más o menos claro que mi vida iba a ir por el ámbito, por el mundo del deporte. Y bueno, me tuve una lesión y entonces pues empecé a leer libros. Y uno de los libros que encontré, que no era de bolsa ni de mercado financiero ni nada, era de un tal Joseph Agran y era de deporte, ¿no? Porque había un capitulito que hablaba de la bolsa de valores, ¿no? Y del trading y de las operaciones y tal. Y entonces yo ya me había interesado por eso, aunque de forma inconsciente, porque mi padre siempre ha tenido acciones. Entonces me decía, oye, mira Ujú, en el teletexto, cuando se miraba en el teletexto, ya hace muchos años, pues oye, mira a ver cómo van las acciones de BVA o de Telefónica o tal, que al final son ujú, las acciones que suele tener pues, en España, ¿no? Tenemos ujú, además un seco muy grande a elegir lo que tenemos cerca o lo que conocemos, ¿no? Y hay muchas veces que obviamos que hay un mercado global de acciones enorme, ¿no? Y entonces, pues ujú, bueno, a partir de ese libro y de ese momento, pues ya empecé a investigar, a formarme y demás. Y en enero de 2013 creé una página web que es La Ciudad del Trader ujú. y ya pues empecé a escribir ahí, escribí muchísimos artículos y bueno, y ya empecé a autoformarme prácticamente. Y cuando cumplí la edad, porque eso yo no tenía todavía 18 años, pues me abrí mi primera cuenta bancaria y mi primera cuenta, que por supuesto, como no podía ser de otra manera, la fundí y se fue a cero después de mucho Ya. esfuerzo ahorrando. Y nada, y a partir de ahí pues vas encontrando tu sitio, ¿no? Mm, En ujú. bolsa. Ya, porque también, si no estoy equivocado, después de pues ese momento a los 18 años también, pues ya te graduaste como en la Universidad de Murcia, me parece, en Sí, economía y eso después. fue, yo empecé en bolsa antes Ujú, de la carrera ujú, y lo otro fue como una consecuencia, decir, oye, pues estoy interesado por el mundo de la bolsa, pues que estudio, pues voy a estudiar economía, ¿no? ujú, Pero yo empecé, pues estaría en segundo de bachillerato, si no recuerdo mal, estaba ya cuando empecé con mi blog y tal, y ya luego pues hice la carrera ujú, y nada, y ya pues fui complementando lo que yo iba aprendiendo, porque al final en la carrera prácticamente no se da nada. De hecho, si hay alguien que nos está escuchando y que está empezando a invertir o que está planteándose si estudiar o no, pues, al final, bueno, se te abre puertas, lógicamente, claro que sí, pero si lo que espera es que va a haber mercado financiero, yo di dos asignaturas o tres, como ujú. mucho, y muy por encima, que al final eran de sistemas financieros, de mercados financieros, pero lo que es de inversión, de lo que nos interesa, lo que estamos hablando aquí hoy, nada, prácticamente nada, ¿no? Mm, sí, sí. Sí, sí, yo, para una idea, siempre he pensado que la carrera en economía o en finanzas ayuda para conseguir un trabajo en el sector, pero no significa que Sí, seas un buen inversor o gestor.
Eso Totalmente, viene totalmente. con, eso es también el desarrollo de uno propio y el prueba y error y la responsabilidad de uno de ir mejorando y aprendiendo. Sí, sí, sí. Así No, que, no, y además a mí, mira, fíjate, me gusta decir una cosa siempre, que luego es verdad que es algo que a mí me lo dijeron en su momento, pero hasta que no empiezas a rodar no lo terminas de entender, ¿no? Y dices, el mejor máster que vas a hacer es el que da Mr. Market, es el que ujú, da la bolsa. Y hay cosas que no vas a poder aprender jamás, nunca, ni operando en demo, ni haciendo un máster, ni en un Excel, ni nada por el estilo. Hay cosas que tienes que vivir y tienes que asumir que hay una parte que vas a ujú. perder y que es un aprendizaje, es un coste que tienes que asumir aprendiendo, ¿no? Y equivocándote. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo y yo creo que la gente que tiene éxito en esto y que le va bien tiene esa misma idea. De hecho, en el mercado se habla del el analista hasta cierto punto, no es nadie a no ser que se empiece a Sí, mojar y tradear y a invertir. sí, sí, sí. Así Se que habla como de una manera peyorativa, incluso hay gente que dice mm, analistas, ¿no? El sí, sí, analistas, ¿no? exacto, A mí exacto. en su momento, cuando yo no podía operar, me acuerdo cuando tenía mi página y tal, y me hacían mucho esa crítica. Ahora ya no la veo tanto como en su Ujú, momento, ¿no? También es verdad que ahora el acceso a los mercados financieros, hace 10 años ya había bastante acceso a los mercados financieros, pero hoy, digamos, ya cualquier persona, yo me acuerdo que había muchas limitaciones, sobre todo en el mínimo para abrir cuenta, ujú. o las comisiones eran más altas, cada vez son más bajas también, entonces, bueno, hay más Sí, acceso. hay más acceso, sí. Entonces, ya con esta formación o este rodaje, yo te quería preguntar qué es lo más importante para la gente, no iría a aprender, pero hacer antes de empezar a invertir, ¿no? ¿Qué crees que pueden ser unos buenos tips para ellos Sí. o ellas? Em, Pues mira, yo te diría, primero, esto es un tópico, pero hay que decirlo y es verdad, que es formarse, ¿vale? Al final aprender, hay cosas que no vas a poder aprender, lógicamente, que se aprende en la práctica, se aprenden operando y equivocándote, pero hay que aprender. Es decir, yo lo que no recomiendo bajo ningún concepto es empezar a operar sin saber, aunque son cosas teóricas, pero son muy útiles, y es saber lo que es la contraparte, saber cómo funcionan los CFD, los futuros, qué es la cámara de compensación, un poco por lo menos saber dónde te estás metiendo, ¿no? Qué derechos tienes, leerte el contrato del broker, hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Yo, por supuesto, la parte de formación y desde luego lo que no haría, que a mí me pasó y yo creo que es algo muy común, que es que siempre estás buscando el momento perfecto para empezar, ¿no? Pero una vez que ya has empezado a formarte y que ya tienes una idea más o menos básica y clara de qué son los mercados financieros y qué es la bolsa, ya sí que empezaría, ¿no? No estaría pensando a ver cuándo consigo el sistema, el momento perfecto, tal, porque no existe, ¿no? Y nos da mucho miedo. Yo eso es lo que le diría a una persona y, digamos, en el lado contrario, lo que evitaría a toda costa, y sobre todo porque hay muchísimos, son cursos de formación que te prometen rentabilidades astronómicas. Yo siempre pongo de referencia Jim Simon. Jim Simon es pues probablemente el operador, por lo ujú, menos de los grandes, más rentable del planeta, con su Medallion Fund, y está consiguiendo el orden de un 60% anualizado, que es un disparate total. Warren Buffett es un 20%, ¿no? Y todo lo que sea por encima de un 60% o de un 70% anualizado, que ya es una completa barbaridad, cualquiera que haga la cuenta, con una pequeña cantidad, con 10 ujú. mil dólares, en unos años eres millonario, ¿no? Entonces todo lo que sea por encima de eso no tiene sentido, ni hacer un curso, ni buscar sistemas mágicos, ni buscar modelos o a ver quién me dice cuál es la mejor manera de invertir. Cada uno tiene que ir buscando su camino, nos podemos apoyar en sistemas, hay sistemas que funcionan razonablemente bien, pero no buscar soluciones mágicas. El santo grial que decimos mucho en el trading, ¿no? Y en la Ujú. inversión no existe y no merece la pena buscarlo, no buscar métodos infalibles, ¿no? Buscar un sistema Mm, que funcione y que sea rentable. sí, 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 es lo que creo que dices es estar dando con la tecla de lo que nosotros encontramos con mucha gente nueva que entra a IG, que están operando en turbos, que tiene flexibilidad en apalancamiento, en CFDs, buscan esa rentabilidad muy alta porque a lo mejor habrán escuchado eso o han tenido esa idea en los medios o en redes de
de un nirvana que pueden obtener con el trading o la inversión. Sí, sí, sí. No, y de hecho te digo más, yo, perdón que te interrumpa, fíjate, Sí, sí, es que, y a mí me gustaría aquí partir una lanza, porque yo cuando empecé me dijeron el apalancamiento, como si el apalancamiento fuera el demonio, como si no, tal. Bueno, a ver, yo utilizo apalancamiento, a mí, lo que pasa es que sé cómo funciona, sé hasta dónde puedo llegar, y lógicamente, pues con el tiempo, pues oye, si sabes manejarlo, no se trata de hacer locuras, ¿no? Pero puedes utilizar apalancamiento y aprovecharte de él, o lo que tú dices, o utilizar un turbo, o utilizar, o comprar un ETF que es un por 3 o que es un por 2 que lógicamente tiene más volatilidad. Por ejemplo, un ETF muy conocido es el del Nasdaq, que es el por 3 y ahora ha caído un 80%. Bueno, no pasa nada, o sea, no es que sea peor producto, simplemente que si entras ahí, pues sabes que vas a poder tener una rentabilidad potencialmente mayor, pero el producto no es malo en sí, lo que es malo es lo que se hace el uso, igual que el apalancamiento no es malo, ni siquiera me atrevería a decir que es peligroso, sino que lo que es peligroso es que no sepas lo que estás haciendo con él, ¿no? Entonces sí que nos recomendaría acercarse de primera a ese tipo de productos, pero lógicamente están ahí porque son legales, porque funcionan y porque hay gente que los utiliza en su propio beneficio bien hecho, ¿no? ujú. Sí, sí. Sí, eso es hacer hincapié, yo creo, en cuánto dinero quieres determinar a un cierto nivel de apalancamiento Sí, y entender muy bien cómo funciona y cuáles son los riesgos antes, ¿no? Cuál es la posible pérdida y el objetivo que tienes. Eso es, yo creo que lo que estás diciendo es en efectivo eso, y eso es lo que tratamos de de transmitir. Entonces, sabiendo esto, teniendo los tips de entender, si recuerdo bien, y me puedes interrumpir, sí, José, no te es preocupes. entender, primero el producto, entender la Sí. bolsa, entender cómo funciona. Ya teniendo ese trabajo hecho, ya viene la parte ya difícil, que es analizar y tomar decisiones. Entonces, quería saber qué tipo de análisis utilizas y cómo enfocas el mercado. Pues, pues mira, yo además he utilizado, te diría que he utilizado todos los tipos, o sea, ya hay cuatro grandes bloques de análisis. Tenemos el análisis técnico, tenemos el análisis fundamental, entendido fundamental, excluyendo la parte macro, es decir, fundamental de valoración de empresas, ¿no? Ujú, O de análisis de una empresa, pues si quieres invertir, por ejemplo, en renta fija de esa empresa o lo que fuera, ¿no? Es el análisis fundamental. El análisis macro, que ahí es donde entra la política monetaria, los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y luego los factores económicos, la inflación o conflictos geopolíticos. Y por último, el análisis cuantitativo, ¿no? El análisis cuantitativo es un poco transversal a todos ellos porque se puede hacer un análisis fundamental cuantitativo, porque se puede hacer un análisis técnico cuantitativo, ¿no? O un análisis macroeconómico cuantitativo, ¿no? Yo he utilizado los cuatro. Ahora mismo lo que yo utilizo es sobre todo análisis fundamental, es el que utilizo. Durante mucho tiempo estuve muy a favor y luego muy en contra del análisis técnico, pero ciertamente, bueno, conozco a gente que funciona con eso y, bueno, por supuesto lo respeto, ¿no? Al final cada uno tiene que encontrar qué es lo que le funciona a él. Parece también esto muy típico que se dice mucho, pero es que es verdad. Yo conozco a gente que con análisis técnico funciona muy bien, conozco a gente que con análisis fundamental va muy mal. Parece que, por ejemplo, el análisis fundamental goza de una popularidad o una autoridad moral mayor, si lo pudiéramos llamar así, porque claro, como Warren totalmente, Buffett, Peter Lynch, parece que hacer value, ¿no? O análisis fundamental, parece como si, yo me río mucho de eso porque tú no eres trader o eres inversor ganador y rentable por el análisis que utilizas, o sea, el análisis en sí no te hace mejor, lo que te hace mejor son las operaciones, si ganas o pierdes, si eres lo que hay, ¿no? Es tu cuenta de trading o de explotación o de lo que sea, ¿no? Tu track record al final lo determina tu manera y tu decisión de invertir. Y hay muchas maneras de invertir, ¿no? Y luego ya podemos aconsejar o no para la gente que empieza o para la gente que tal, o podemos debatir y entrar en un debate enorme. Pero yo utilizo sobre todo análisis fundamental y luego yo estoy muy a favor de la gestión pasiva, de estar indexado, ¿no? Y paralelamente, con una pequeña parte de mi capital, sí que me gusta hacer trading y sobre todo con opciones o con ETFs apalancados, ¿no? O con productos que, bueno, tienen más volatilidad o tienen más riesgo en algunos casos, pero ahí sí que hago, pero digamos que lo hago con una parte pequeña de mi cartera porque me gusta y lo voy a seguir haciendo siempre, ¿no? O sea que... Mm, bien, bien.
No, eso, hay dos cosas ahí que quiero remarcar. Lo último que yo creo que es muy importante para la gente que esté viendo, que eso en la formación financiera lo que hace es de determinar un porcentaje a un portafolio, un porcentaje a lo indexado y un porcentaje más pequeño a productos más especulativos o hacer trading. Esa decisión es clave al comienzo, ¿no? ¿Cómo vas a organizar tu capital, ¿no? Mm. Es eso lo que estás diciendo. Total, sí, de hecho, te diría que yo creo que lo más importante, que es algo que no se hace, por lo menos en el mundo del trading y la inversión a nivel particular, es algo que no se hace nunca. Ujú, Sí que se ve mucho, por ejemplo, en gestión de patrimonios o en mm, asesoramiento financiero, pero no se ve cuando un particular empieza a invertir. Lo primero es el perfil de inversión. Puede ujú, ser que a ti te guste operar futuros del DAX, pero a lo mejor por tu situación económica, por tu situación financiera o simplemente porque psicológicamente no estás preparado para hacerlo, no te convenga estar operando en futuros del DAX. Entonces, lo primero es ver cuál es tu perfil y en qué te sientes más cómodo operando también. Oye, hay gente que está más cómoda en acciones, más tranquilas, más estables, una Coca-Cola o una BMW, y hay gente que prefiere invertir en growth, y lo mismo ocurre con tu cartera a nivel global. Hay gente que tiene más porcentaje de su cartera que depende de el trading o de la especulación pura, si es que lo queremos llamar así, y luego tiene otra parte que es en acciones o en indexado, ¿no? Y esa decisión yo creo que es fundamental, porque al final es lo que hace también que estés tranquilo, ¿no? Cuando estás operando en productos que al final tienen más volatilidad y tienen más riesgo, si has delimitado perfectamente cuál es la cantidad de capital con la que tú te sientes cómodo, lo vas a hacer bien. Si no, lo que va a pasar es, esto lo habrás visto muchísimo, pues gente que cierra sí, las operaciones antes de tiempo, que mueve los stops, y mm. eso al final acaba como acaba. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que aquí yo trato de explicar a la gente que es como que hay tres niveles. Lo primero es em, patrimonio en sí, cómo lo vas a manejar, es decir, dinero en, no sé, en una vivienda o propiedad o en cash. Luego lo que tienes para invertir. Luego dentro de lo que tienes para invertir, qué es lo que va a lo seguro o lo más menos volátil o más tranquilo y qué es lo que le vas a dedicar a CFDs o turbos o a trading. Y luego dentro de la cuenta de trading también tienes que hacer lo mismo, ¿no? Determinar cuánto dinero vas a darle una posición, etcétera, etcétera. Totalmente. Es un poco. Y volviendo, José, antes de que se me escape lo que Sí. decías de lo fundamental y lo técnico, yo era igual que tú. Yo hace 15 años o 13, yo llevo en bolsa 15 años, yo pensaba que fundamental era un snob. Era como si Mm. fuese fútbol, el juego bonito era el Sí. fundamental y el técnico era aparcar el bus y pelotazo. Y resulta que no, lo importante es ganar dinero. Y eso no importa el análisis y es tu resultado, lo que dijiste claramente, el resultado determina si el análisis funciona o no, no el método como tal. Así que muy Totalmente. bien. Entonces, ya con, no diría tu background, pero enfoque bastante fundamental, yo que hablo con los clientes IG todos los días, hablando ahora del entorno en el que estamos viviendo, yo noto un poco de preocupación. Si parece, pasamos un poco de Sí, hablando, no diría lo de la teoría, pero hablar de la actualidad ahora, que yo sí, creo que está muy interesante. Tenemos una inflación muy alta, diría creciente, y también unos datos macroeconómicos que algunos son flojos, a otros no. Estamos en una situación muy extraña y quizás preocupante. ¿Cómo lo ves tú el entorno primero en general y después vamos entrando en quizás detalles de diferentes activos? ¿Cómo lo ves? pues, a ver, el entorno en general, a mí me hace mucha gracia también esto, porque hay una cosa que siempre nos pasa en bolsa, que es siempre hay momentos complicados, ¿no? Siempre Mm, está pasando algo que hace que, siempre es bueno, si la tendencia es alcista se vaya a acabar, si la tendencia es bajista que vaya a continuar, ¿no? Pero siempre hay alguna preocupación en mente, ¿no? Pero es ujú, cierto que ahora, bueno, después de la tendencia alcista que hemos tenido, yo creo que absolutamente espectacular de los mercados financieros, pues salimos prácticamente de la crisis financiera del 2008, se impulsaron muchísimos o se metió mucha madera, ¿no?
y toda la carne al asador por parte de los bancos centrales, y los activos de riesgo, por así decirlo, la renta variable sobre Ujú. todo, ha subido mucho. Y los bonos pues también al final han subido, han bajado su rentabilidad, y a medida que los bonos, sobre todo de estados soberanos, ¿no? O sea, de los gobiernos, los bonos soberanos, Sí, sí. pues han ido subiendo, pues la rentabilidad ya sabemos que va a la inversa. ¿Qué ocurre? Que cuando un bono o los bonos más seguros, incluso aquellos que no son tan seguros, bueno, los high yield, los altos rendimientos, han ido dando menos, pues al final, ¿qué buscaban los inversores? Inversores conservadores se veían obligados también a ir a la renta variable en busca de algo de rentabilidad, ¿no? Y ahora pues yo creo que está habiendo un ajuste que no sabíamos cuándo iba a ser, se lleva hablando de ese posible ajuste desde hace varios años, pero al Sí. final la tendencia se sigue hacia arriba, ¿no? Y no te puedes poner tampoco en contra del mercado. Que ahora, con la inflación, que ha sido ese catalizador en el que la Reserva Federal, liderando en la decisión de los bancos centrales, ha dicho, oye, señores, vamos a retirar los estímulos progresivamente porque como la inflación se nos vaya de las manos vamos a tener un problema, ¿no? Y yo creo que esa Sí. es la clave. Es verdad que paralelamente tenemos el problema de la cadena de suministro con China, con su política de COVID cero, el tema de los microchips, es decir, hay varios problemas estructurales, la guerra de Ucrania, el tema de... Pero yo creo que la clave fundamental, igual que ha sido en la tendencia alcista anterior, que era mientras los bancos centrales metieran leña y siguieran para arriba y siguieran haciendo compras, las cosas iban para arriba con tipos bajos, porque había dinero. Y ahora está ocurriendo lo contrario, están levantando el pie del acelerador, incluso pisando el freno, y hasta que no haya una decisión o una comunicación por parte de los bancos centrales al contrario, yo no me aventuraría a decir que la bolsa va a volver hacia arriba, ¿no? Y de hecho yo lo que más tengo en cuenta, aparte de análisis fundamental y demás, hay dos cosas que miro. La política monetaria para mí es lo que Ujú. mueve los mercados financieros, por lo menos en el entorno actual o en los últimos 20 años, lo que ha movido a la bolsa prácticamente yo creo que ha sido la política monetaria. Y lo que vigilaría muy de cerca es eso. Ahora el 10 de junio tenemos datos de inflación en Estados Unidos y Sí. aunque no haya comunicación directa, el mercado va a interpretar. Si es por debajo de lo previsto, va a interpretar que eso es bueno para la bolsa y demás. Y luego con los datos de empleo ocurre exactamente lo mismo. Estamos viviendo ahora cosas que son absolutamente increíbles, que es ver cómo un dato bueno de empleo, que cae el desempleo, que aumenta el trabajo y demás, eso tiene un efecto negativo sobre la bolsa porque los inversores interpretan que la Reserva Federal va a parar un poco, porque como va tan bien la cosa, entonces es curioso, ¿no? Entonces yo de momento lo veo así. Mientras los bancos centrales sigan con esa idea o con esa comunicación de que van a seguir subiendo tipos, va a ser así. Sí que es cierto que yo creo que el mercado, por eso yo creo que además ha sido una caída muy rápida, hemos caído un 30% en apenas unos meses, por lo menos en el Nasdaq, bueno, también ha pasado con los índices mundiales y con los índices americanos en general, precisamente porque lo que estaba descontando el mercado son esas 8 subidas de tipos. Si ahora mismo, tal y como está la situación, la Reserva Federal siguiera subiendo tipos, realmente no habría una caída más, porque ya está descontada. Ya los inversores han asumido que eso va a existir. Entonces, todo lo que sea que no haya subidas, o que en vez de 8 subidas de tipo sean 4, el mercado lo va a agradecer, ¿no? Pero bueno, Mm. hay que ver cómo lucida. Yo creo que ahí está la clave, en la política monetaria y la inflación, sobre Sí, todo. sí. Mucho más que en la guerra de Ucrania, mucho más que en la cadena de suministro y en los problemas que pueda haber y demás. Mm. Estoy completamente de acuerdo contigo yo creo que, y es más, con lo que has comentado de en la reciente historia, hemos inyectado tanta liquidez que realmente el mercado es esclavo a los bancos centrales. Siempre ha sido, pero ahora más que nunca. Entonces, el tema es, quería preguntar, ¿cómo llegaríamos a una situación donde la Reserva Federal, los bancos centrales, dejen de subir, em, digamos, tipos tantas veces, quizás proyectando a 8 7 8 y sean 4? ¿Sería porque al pisar el freno generan una recesión? Porque yo también Claro, quizás lo interpreto así, sí, ¿no? mira, más o menos lo que dejó caer,
Jerome Powell, era algo así como que había que hundir la economía, ¿no? En el sentido mm, de que al final te cuento lo que está pasando en la economía real, estos no son datos, son cosas que me ujú, llegan de oídas, pues de gente o conocidos que tengo que trabajan en empresas de capital riesgo, en venture capital, ¿no? Y lo que están diciendo es que el mercado se ha secado, ¿no? Es decir, que hace mm, 6 meses había un apetito por invertir en startups, ¿no? Muy ujú, grande, o incluso se veía también en las cotizadas, ¿no? Empresas de pequeña capitalización que subían un montón, ¿no? Muchísimo más que las Google y que las Microsoft, muchísimo más. Y había sin embargo, ahora las que realmente han sostenido el índice han sido las compañías grandes. Luego, lo que estamos viendo es que se seca, ¿no? Es decir, suben los mm, tipos, los bancos dan menos préstamos no porque no quieran, porque para ellos también, por un lado, es un balón de oxígeno que suban los tipos, ¿no? Para que no vayan tan apretados, pero claro, la gente ve que, oye, pues con la inflación que hay, con los temores de recesión y demás, pues al final, o un tipo de interés más alto, pues pide menos prestado y al final el crédito, como fluye menos, pues la economía se para. Al pararse la economía, lo que ocurre es que la inflación se reduce, que al final es el objetivo de la Reserva Federal, ¿eh? Reducir la inflación para no caer en una espiral inflacionista. Y entonces lo que haces al final también es obligas a vender, ¿no? En los mercados mm, financieros, porque la gente cree que va a haber una recesión o que hay menos demanda, las empresas también ingresan menos, y entonces pues los resultados son peores, ¿no? Es decir, que al final es mm, como un efecto en cadena, podríamos llamarlo, ¿no? Así de manera muy sencilla. Y eso es lo que yo creo que están buscando los bancos centrales, ¿no? Parar la mm, economía, ¿no? Igual que cuando en 2008 o en 2009 lo que hicieron fue decir, bajamos tipos, metemos mm. más estímulos a la economía, ¿para qué? Pues para relanzarla, ¿no? Y se daban préstamos para todo, ¿no? A tipos muy bajos. Y ahora lo que están intentando hacer es lo contrario, retener eso y que la economía crezca menos para frenar la inflación. Sí que es cierto, no obstante, que en el tema de la inflación es un tema complicado porque la inflación que hay ahora yo creo que depende de varios factores. Hay un factor que evidentemente depende de la cadena de suministro, en el momento en el que la cadena de suministro vaya mejor o funcione mejor, pues entonces los precios también van a caer y eso afectará en determinados puntos a la inflación. Hay otra parte de la inflación que depende de todo el dinero que se ha inyectado en la economía, que es otra parte de la inflación, ¿no? Hay otra parte que depende de las materias primas también. Entonces, o sea, que no es todo porque se haya inyectado dinero en sí, sino que hay varios factores que en la medida en la que se vayan solucionando, pues irán haciendo que los precios caigan en general, ¿no? De hecho, el Banco Central, la Reserva Federal, no las tienen todas consigo, ¿no? Porque con esta subida de tipo y con estas expectativas y tal, yo creo que ellos esperaban que hubiera vamos a ver el dato dentro de un par de días, pero yo Mm, creo, de hecho, te digo más, los analistas, los académicos y macroeconómicos y tal, yo recuerdo de haber leído, vamos, pero en muchos, y gente prestigiosa, que la inflación por estas fechas ya iba a estar mucho más baja y está sorprendiendo porque sigue por arriba y claro, eh, parecía que iba a ser sí, una sí. cosa temporal, ¿no? Bueno, si hubiésemos tenido esta charla hace un año o un poquito más de un año, hablábamos de inflación transitoria. Sí. Y esa palabra transitoria pasó rápidamente. Sí, de hecho, recordemos que la reserva de Jerome Powell también lo dijo, oye, es Mm, una inflación sí, transitoria, lo dijo a finales del año pasado. Lagarde, también se retractaron los dos, ¿no? Dicen, oye, que parece que no va a ser transitoria. La diferencia es que la Reserva Federal ya ha actuado y el Banco Central Europeo todavía no, ¿no? Y eso también va a crear un movimiento interesante o un gap entre Europa y Estados Unidos, porque parece que el Banco Central Europeo no termina de ser seguidor mm, a pie juntillas de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, mm. eso será interesante también, ¿no? Ver cómo se mueve Europa y cómo se mueve Estados Unidos, ¿no? Que al final son los dos principales mercados. Sí, hay dos puntos ahí que recojo de lo que también estás diciendo, ¿no? Que yo creo que para la Fed lo difícil o el reto es frenar la economía sin pararla y sin generar esa Sí, recesión. Pleno empleo como lo tienen más difícil de hacerlo sin destruir empleo. Yo creo que ese es un miedo que tienen. Y lo que acabas de decir también es un muy buen punto, que es la divergencia que hay o parece que hay en el timing de Estados Unidos, que va muy por delante de Europa en, digamos, el ciclo económico, ¿no? Entonces yo veo a Lagarde muy por detrás
y creo que vamos en todos, al final vamos a tener el mismo camino. Si has visto el Euribor últimamente, como Sí, no para de subir. disparado, no ha parado de subir. De hecho, el otro día estuve mirando porque también uno de los debates que había hace, pues te digo, lo que sea, hace 6 meses, ¿no? Mm, Fijo o variable, estaban los tipos extraordinariamente bajos, ¿no? Y había gente que dijo, oye, variable, pero claro, antes estaba un menos 0,3 y ya está un 0,3, ¿eh? O así, o sea, es mm, que estamos hablando de que como siga así, el que haya cogido a variable, pues, bueno, tampoco es sí, que sí, vaya sí. a ser una masacre, pero que lo va a notar, ¿no? Y el que haya cogido fijo, que yo creo que los tipos van a seguir, o es que lo que no era normal es que siguieran bajos de forma tan estructural, ¿no? Hay teorías sobre eso, pero totalmente, ¿eh? Totalmente. Mm, sí, sí. Entonces, teniendo este entorno, como bien dices, siempre el entorno es complicado, pero quizás más aún ahora, Sí, para un inversor como tú, ¿cómo ves, por ejemplo, el sector donde más interés tenemos o nuestros oyentes de esta charla sí, más interés sí. tienen? Por lo general es el sector tecnológico, el Nasdaq o la renta variable americana. Mm. No sé, ¿cómo la ves entonces? Porque está claro que subidas de tipos castiga o perjudica ese sector, ¿no? ¿Es un momento quizás para entrar ya que se ha descontado bastante el sector o todavía hay que esperar? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo lo que miro mucho es, bueno, no lo hago con el sector tecnológico en concreto, lo hago más con el Nasdaq, ¿no? Ujú, O sea, perdón, con el NICE en completo, ujú. ¿vale? Sí, sí. Pero, hombre, una de las cosas, aparte de la fundamental, una de las cosas que sí que utilizo es que además es de análisis técnico, es la amplitud de mercado, ¿vale? Son Ya. los indicadores de amplitud de mercado. A mí me sirven mucho porque por mi manera de operar, que es más de medio plazo o incluso de swing, ¿no? Pues me sirve para ver cuál es la tendencia general, ¿no? Ujú, Y lo que sí que vemos ahora es que la amplitud de mercado se está recuperando, sobre todo pues, los últimos 15 días o así, ¿no? Y podría dar señal de que la tendencia alcista va a volver, ¿no? ujú, De todos modos, digamos desde el punto de vista global, lo que sí que veo es que la subida de tipos, ¿vale? Es que al final es ujú, efectiva, ¿no? Independientemente de que pueda subir los 8 o 4, va a afectar sobre aquellas compañías, uno, más endeudadas. Luego yo buscaría empresas, por ejemplo, Google no es una empresa muy endeudada, Microsoft no es una empresa, mm, son del sector tecnológico igual, pero no dependen tanto de la financiación, ¿no? Al final son empresas que ya funcionan y que operan. Y trataría de evitar pues, más las empresas que son nacientes, ¿no? Que pueden conseguir más rentabilidad, pero ahora con los tipos más altos pues van a sufrir más. Entonces, claro, dentro del sector tecnológico, por ejemplo, el Nasdaq, el mercado en general es que son 4.000 mm, compañías, ¿no? Y de hecho, si vemos en el último año, compañías que han caído de esas 4.000 más o menos, más de un 50%, estamos hablando de 1.000 o 1.100 compañías, no estamos hablando de un veintitantos por ciento, un 30% de todo ese mercado, ¿no? Y lo que vemos es que principalmente esa caída, ¿quién la han nominado? Empresas de pequeña capitalización. Sí que tenemos alguna PayPal, Netflix, alguna más grande, Roku, pero lo que sobre todo vemos es que la gran parte de esas compañías que han caído tanto, es decir, que han caído más de un mm, 50%, son empresas de muy pequeña capitalización, porque por norma general son las que más, a las que más les afecta esa subida de tipo. Una subida de tipo no le afecta igual a una Apple, que no está prácticamente endeudada, ¿no? Que a otra compañía que sí que depende muchísimo más de la deuda para sobrevivir, ¿no? De hecho, mm, podemos ver, por ejemplo, en Tesla, ¿no? Que es una compañía más de crecimiento, aunque Google también es de crecimiento, o Apple, ¿no? Pero son más estables, ¿no? Ya han llegado a un punto de madurez determinado y entonces vemos que les afectan más, ¿no? mm, Entonces yo dentro del sector tecnológico lo que buscaría ahora sería pues empresas las más grandes. Al final son las que están sosteniendo mm, el índice, de alguna mm, manera, que son pues, oye, a mí, y además desde el punto de vista del negocio, a mí Google me encanta, mm. está teniendo unos resultados extraordinarios y de cara a una mega tendencia a largo plazo es brutal lo que tienen, es la mayor agencia de publicidad del Sí, mundo. Eh, es un monopolio prácticamente. Monopolio, mira, de hecho con Google ahora mismo pasa una cosa específica que es Google solo lo puede parar el Estado, es decir, no hay en el mundo Mm, capacidad suficiente como para hacerle competencia a Google por el desarrollo que ya tienen, ¿no? mm, Y de hecho Europa
que ahí han tenido un problema con Google Analytics en la forma en la que recogen los datos, aunque sean datos anónimos, y entonces tienen que hacer un cambio para 2023, que ya lo tienen para verano o así, ¿no? Y eso les podría afectar porque igual que le ha pasado, por ejemplo, a Meta, ¿no? A Facebook lo que le ha pasado es que Apple le ha dicho, oye, señor, usted no va a poder recoger tantos datos como recogía antes y eso afecta directamente al negocio, ¿no? Entonces, Mm, a largo plazo sí que es verdad que están con el tema del metaverso. De hecho, tengo algunas acciones de Meta, pero pues lógicamente se ve mucho más afectada, ¿no? mm, Pero las grandes, Microsoft también está creciendo muchísimo en la nube, con Azure, y yo lo que buscaría serían compañías sólidas, que son de crecimiento, pero que son compañías sobre todo que no dependen de la deuda, ¿no? Es decir, que operativamente hablando van muy bien. Y yo creo que Google puede dar perfectamente a medio o largo plazo. Creo que va a ser como una próxima Coca-Cola, ¿no? Que te va a dar mm, un 13, un 14% anualizado, que al final terminará pagando dividendos y eso es el doble de lo que te puede ujú. dar el mercado, ¿no? Y es una rentabilidad muy buena. Entonces, yo buscaría ese tipo de compañías, a mí son las que más me gustan y paralelamente sí que iría a aquellos que tengan más apetito por el riesgo, vigilando pues lo que hemos hablado. Oye, por una parte el amplitud de mercado, cómo se mueven, qué hacen las pequeñas también y qué hace la Reserva Federal o qué pasa con la política monetaria, ¿no? Y a partir de ahí, pues igual buscar compañías que puedan generar más Ujú. valor a largo plazo, ¿no? Sí, 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 yo ahí lo que recojo y si en hacer una síntesis de lo que acabas de decir, en inglés la frase es flight to quality, es cuando Sí, buscas darle, sí, buscas sí, el protagonismo en calidad. Entonces, si sí. miramos en el sector tecnológico, yo creo que lo has explicado muy bien, es buscar calidad. ¿Por qué? Porque como hemos cambiado de paradigma, quizás hace un año o más, cuando había más inyección de capital, podías especular más con empresas más especulativas o de una calidad inferior o menos maduras o más pequeñas o con más deuda. Ahora lo que estás diciendo, y yo estoy de acuerdo con eso, es esas por ahora no, no en este entorno y más bien tratar de enfocar en las que sí tienen esa calidad y madurez de negocio en ese sector, ¿no? Las Apple, las Google, etcétera. Así que muy bien. Yo creo que eso es un muy buen punto para que nuestros oyentes y los que estén observando lo vean. Sí que es verdad que tenemos la última pregunta que quiero hacer, que estoy viendo el tiempo que se nos va transcurriendo. Nosotros tenemos los clientes un gran enfoque en Tesla. Les encanta Tesla. Sí. Y yo creo que por un factor de 10 la acción más popular y más ahora que tenemos turbos, los clientes españoles pueden escoger el apalancamiento para operar en Tesla. ¿A ti eres fan de Tesla? ¿Te gusta o cómo ves esa empresa? Eh, pues mira, yo estuve un tiempo que era hater total de Tesla, porque cuando tú analizabas el negocio, Mm, lo que te dabas cuenta es que la única razón por la que Tesla salía adelante era por la venta de emisiones, que como al ujú, final producen coches eléctricos, entonces, pero eso no dependía, o sea, o no, el modelo operativo no era lo que estaba funcionando, sino que lo que estaba funcionando eran unos derechos que tenía y que vendía y que eso le generaba una rentabilidad, ¿no? Pero ahora sí que es cierto que a mí me está sorprendiendo mucho porque han vendido, o sea, siguen vendiendo Tesla, ¿no? Siguen mm, vendiendo coches. Yo lo que dudo en Tesla es la ventaja competitiva que puede tener respecto a una Volkswagen o a una BMW en el sentido de grupo, ¿no? Sí mm, no serán capaces en el momento en el que se pongan y viren de su modelo de negocio de competir perfectamente con Tesla, ¿no? Es decir, ¿cuál es la ventaja competitiva que tiene Tesla en sí? O sea, aparte del producto sí que tiene muchas cosas, pero estamos seguros de que un grupo BAG, ¿no? Un Volkswagen, no va mm, a poder hacer lo mismo o mejor, ¿no? mm, Con la tecnología y con los recursos que tienen, ¿no? Por eso estamos hablando de compañías muy grandes, ¿no? Un Daimler, un Mercedes. Entonces, yo eso lo valoraría por un lado. Sí que es cierto que escuchando a Elon Musk, me parece muy interesante y me recuerda, de hecho, a Jeff Bezos en el siguiente sentido. Jeff Bezos, cuando creó Amazon en el 90 y largos, la fundó, salió a bolsa, me parece que fue en el 97, ujú, y lo más o lo que más repetía él cuando estaba recaudando capital era que Amazon no era una compañía de venta de libros, ¿no?
La razón por la que eligieron vender libros es porque era escalable, porque era fácil de comprar, porque era algo que todo el mundo quería, pero que Amazon era una compañía en la que cualquier persona iba a poder comprar por internet prácticamente cualquier cosa, ¿no? Evidentemente no lo creyeron, Amazon me parece que llegó a caer un 94-95% en la burbuja.com y luego pues se ha reconvertido. Realmente, cuando ves la historia, parece que Bezos siguió su plan, ¿vale? Y con Tesla lo que dice Elon Musk es que Tesla no es una empresa de automoción, sino que lo que ellos pretenden realmente es que toda esa tecnología que tienen y que han desarrollado con el tema del autopilot, ¿no? Todos esos datos que están recogiendo, es una compañía que se puede meter en los hogares, ¿no? Desde el punto de vista de la domótica y desde el punto de vista de inteligencia artificial. Recordemos también que Elon Musk está financiando, bueno, aparte del tema de SpaceX, también OpenAI, ¿no? Que es una de las inteligencias artificiales que también más potentes del mundo, ¿no? Y que es de lenguaje natural. Es decir, que están trabajando, aunque no sea Tesla en concreto, ¿no? Pero sí que él, por las cosas que ha dicho, ve Tesla como un conjunto global, no una empresa de automóviles, ¿no? Y yo creo que por ahí podría ser una empresa muy potente. Lo que pasa es que ya capitaliza bastante, ¿no? Ahora mismo, pues evidentemente, si solo se dedica a vender coches, pues todavía le queda trabajo por delante, pero ha mejorado mucho sus resultados. Sí, sí, yo sí que es verdad que antes dudaba de Tesla, pero ahora como marca para coches eléctricos, creo que si alguien piensa en un coche eléctrico, piensa en Tesla primero. Y tiene Sí, esa sí, sí. ventaja y si la logra defender, Sí. eso será importante. Pero sí, yo creo que tienes razón en ver que es una empresa que pretende llegar a ser mucho más que simplemente vender coches. Luego ya Ujú, puede conseguirlo, no, evidentemente, ¿no? Pero desde luego ese es el discurso, ¿no? Y yo mm, creo que es interesante por lo menos escucharlo. mm. Bueno, a mí me chocó mucho. Tesla no es una empresa de automoción o no solo es una empresa de automoción, ¿no? Sí, así es, José. Pues yo creo que ya estamos. Ya, yo no he tomado café en esta charla porque tengo tanto calor aquí donde estoy que llevo más que nada 3 cafés esta mañana antes de hablar. Así que bueno, por parte de IG, nuevamente quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Yo creo que nos has dado unas pinceladas muy buenas para nuestros oyentes. Entonces, invito a todos a seguirte en la Ciudad del Trader, ¿no? En Twitter y Sí, también en... en @Ciudad del Trader y en Economipedia, que recientemente lanzamos el campus, Sí, que es sí. campus.economipedia.com, y que Ujú, ahí, pues bueno, estamos también formando a alumnos, ¿no? Por un precio muy, muy asequible, ¿no? Ahora tenemos una ujú, oferta de lanzamiento que son $7 al mes y que se mantiene toda la vida, siempre y cuando no se den de baja. Y en lo que tratamos de explicar, pues cosas como estas, pero de manera sencilla, entretenida, ordenada. Hablamos ujú. del perfil de inversión, de finanzas personales, ¿no? Sobre todo de bolsa, inversiones y finanzas, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran venir a formarse Ujú. y con eso vamos a seguir. Fenomenal, fenomenal. Pues encantado en conocerte, bueno, aquí virtualmente por lo menos, Ha sido un placer para mí. y estaremos en contacto y si alguien que está viendo que es cliente de IG le gustaría pues darse de alta o conocer más sobre Economipedia, pues que me contacte y así podremos organizar algo. Así que bueno, Estupendo. gracias nuevamente y muy buenos días y hasta luego entonces. Venga, un abrazo, muchas Venga, gracias, John. abrazo, Chao. bye.